Hoy vamos a explorar a fondo un libro que plantea algo, bueno, bastante radical. Se llama Te lo ocultaron y su idea principal es en realidad muy simple, que la historia, y puede que hasta nuestra propia realidad, no es para nada lo que nos han contado. Y esa es la pregunta central que lo detona todo. Una que nos pone a dudar de absolutamente todo lo que damos por hecho. ¿Qué pasaría si el mundo que vemos, que tocamos, fuera solo una especie de decorado? Bueno, entremos de lleno en la primera gran idea. Y es una premisa, la verdad, muy audaz, la posibilidad de que estemos viviendo dentro de algo parecido a la Matrix. O sea, una simulación de la realidad, pero tan compleja que es prácticamente imposible darse cuenta. Ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo se podría empezar a probar algo tan loco? Bueno, el libro habla del concepto de fallos, o como se dice en inglés, glitches. Pensemos en ellos como pequeñas grietas en el código de nuestra realidad, pistas de que algo por ahí no está funcionando como se supone. Y aquí es donde la teoría, digamos, aterriza en ejemplos concretos. El libro menciona varios. Por un lado, el famoso efecto Mandela. ¿No es curioso tener recuerdos colectivos de cosas que, al parecer, nunca ocurrieron? Luego está la sincronicidad, esas coincidencias que son pero tan perfectas que uno siente que tienen que significar algo. E incluso se habla de los NPCs, personas que a veces parecen actuar en patrones repetitivos, casi como si no tuvieran libre albedrío. Entonces, a ver, si jugamos con la idea de que vivimos en una simulación que tiene fallos, la siguiente pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién la programó? ¿Quiénes son los arquitectos? Y aquí el libro nos lleva a una respuesta que de verdad es de otro mundo, que los creadores de esta realidad podrían no ser humanos. La primera pista, según el libro, nos remonta a la antigua Sumeria. Hay interpretaciones de sus tablillas de arcilla que hablan de unos seres, los Anunnaki, que supuestamente vinieron de un planeta lejano llamado Nibiru. ¿Y a qué vinieron a la Tierra? Pues a extraer oro. La teoría dice que lo necesitaban para salvar la atmósfera de su propio planeta. Pero ojo, que los Anunnaki no estarían solos en esto. El libro también presenta otra teoría, una que es quizá más conocida, la de las entidades reptilianas. La idea es que estos seres se habrían infiltrado hace milenios en los linajes más poderosos de la humanidad para, básicamente, controlar todo desde las sombras. Y para la siguiente idea, la fuente se apoya en textos muy antiguos como el libro apócrifo de Enoch. Este libro cuenta la historia de los vigilantes, que eran, en esencia, un grupo de ángeles caídos que bajaron a la tierra y, tuvieron hijos con mujeres humanas. De esa unión prohibida nació una raza de gigantes, los Nephilim. Se dice que eran tan corruptos que sus acciones terminaron provocando el gran diluvio, una especie de reseteo divino para limpiar la tierra. Pero esto no es solo cosa de textos antiguos, ¿eh? El libro sostiene que hay evidencia física, evidencia que fue, digamos, convenientemente ocultada. Se habla de informes sobre cientos de esqueletos de más de 2 metros de altura que encontró el Smithsonian y que, de repente, desaparecieron. O de las más de 100 huellas gigantes de tamaño humanoide conservadas en piedra por todo el mundo. Incluso las leyendas que todos conocemos, como la de David y Goliat, se interpretan como un eco, un recuerdo de esta historia perdida. Y todo esto, los gigantes, los visitantes de otros mundos, todo nos lleva al siguiente gran punto del libro, que el encubrimiento no fue solo sobre estos seres, no, fue mucho más grande. Se borró del mapa por completo una civilización entera, una civilización muy avanzada. Y esa civilización perdida sería, según esta fuente, nada más y nada menos que el gran imperio de Tartaria. Como prueba, se muestran mapas antiguos, como este que estamos viendo. Fíjense, un territorio inmenso llamado Grande Tartarie que abarca casi toda Asia. Un imperio que, curiosamente, hoy no figura en ningún libro de historia oficial. Y aquí viene un punto que es clave en todo este argumento. Se presenta una cita de lo que se dice es un documento desclasificado de la CIA de 1957. Y lean bien, porque dice que la historia tártara iba a ser reescrita y, seamos francos, falsificada. El autor lo interpreta como una prueba, una orden directa de borrar a Tartaria de la historia. Pero a ver, ¿cómo es que un imperio tan masivo desaparece así, sin más? Bueno, el libro propone una explicación. Y es catastrófica, la gran inundación de lodo. La teoría postula que un cataclismo a nivel mundial por allá en el siglo XIX enterró ciudades enteras bajo metros y metros de lodo, y esto habría permitido un reinicio de la historia, borrón y cuenta nueva.
Y la prueba visual que se presenta para apoyar esta teoría es, la verdad, bastante impactante. Son fotos como estas. Miren, excavaciones en ciudades de todas partes del mundo que muestran algo que no cuadra. Pisos enteros de edificios, con sus puertas, sus ventanas, completamente enterrados, muy por debajo del nivel de la calle que usamos hoy. Y este supuesto reinicio de la historia nos trae de vuelta. Del pasado oculto saltamos directamente al presente. Porque según el libro, los grupos que supuestamente organizaron todo este borrón y cuenta nueva no se fueron a ninguna parte. Al contrario, siguen aquí en el poder, moviendo los hilos desde las sombras. Y el nombre que siempre sale a relucir, claro, es el de los Illuminati, fundados allá por 1776, con la meta declarada de crear un nuevo orden mundial. Y sí, es cierto que fueron prohibidos oficialmente, pero la teoría que expone el libro es que en realidad nunca se disolvieron, simplemente se hicieron más discretos, perfeccionaron sus métodos para operar en un secreto casi total. Entonces, si son tan secretos, ¿cómo ejercen su control? Bueno, aquí el libro apunta a una herramienta que es muy sutil pero increíblemente poderosa: el simbolismo. La idea es que al colocar sus símbolos a plena vista, en la arquitectura de las ciudades, en los logos de las instituciones más importantes, están influyendo directamente en el subconsciente de todos. Un ejemplo muy claro que se menciona, el diseño de las calles alrededor del Arco del Triunfo en París. Si lo vemos desde arriba, es un símbolo solar perfecto, un sol radiante. Y lo interesante es que ese mismo tipo de símbolo, ese sol, aparece de forma estilizada en los logos de organizaciones tan poderosas como la OTAN o la misma CIA. Y todo esto, el control, la historia oculta, el simbolismo, nos lleva a lo que sería el acto final. La culminación de un plan que llevaría siglos gestándose. Un engaño masivo a escala planetaria que sería posible gracias a la tecnología que tenemos hoy. Este plan maestro tiene un nombre en el mundo de estas teorías, el proyecto Blue Beam. Y la idea es, bueno, es tan ambiciosa como aterradora. Se trataría de usar tecnología holográfica a una escala nunca vista para simular un evento divino, una especie de segunda venida global, con el objetivo final de unir a toda la humanidad bajo un solo líder, un único gobierno. Este supuesto plan se desarrollaría en 4 etapas, y cada una es más increíble que la anterior. Primera etapa: crear caos, desastres naturales que quizá no son tan naturales. Segunda etapa: el gran espectáculo en el cielo, proyectar hologramas gigantes de figuras religiosas, de Mesías, cada uno adaptado a la cultura que lo esté viendo. Tercera etapa: la voz de Dios, usar tecnología para que esos hologramas hablen directamente en la mente de la gente. Y la cuarta, el golpe de gracia, escenificar una falsa invasión extraterrestre, para luego, en medio del pánico, presentar al Salvador que unirá al mundo. Esta imagen es una representación de cómo se vería esa segunda etapa. Imaginen eso, un espectáculo en el cielo, masivo, tecnológicamente perfecto, diseñado para ser tan real, tan abrumador, que sea casi imposible no creerlo para las miles de millones de personas que lo estarían viendo al mismo tiempo. Y esto que vemos aquí sería el clímax, el acto final de todo el plan. En medio del caos de una invasión alienígena totalmente montada, de repente ocurriría un rapto simulado, una intervención divina, que no sería tal, y que, al final, sería la excusa perfecta para consolidar el poder absoluto de esa nueva autoridad mundial. Al final de todo este recorrido, después de pasar por realidades simuladas, imperios borrados y engaños cósmicos, la pregunta que deja flotando el libro es, en realidad, muy simple pero a la vez muy profunda. Si la historia que conocemos es solo un cuento, ¿quiénes son los que lo escriben? Una pregunta que sin duda nos hace pensar en lo frágil que puede ser eso que llamamos verdad.